en la compañía se le proveyó asistencia a nuestros empleados, que fue la prioridad, porque si usted no tiene los recursos disponibles para asistirlo en la catástrofe, pues definitivamente no va a poder manejar la crisis. Organización de recursos para ajustar las pérdidas, reclutar ajustadores, ingenieros, abogados y contables, determinar la metodología. 5. Desarrollo de infraestructura y portal del ajustador para el recibo de los siniestros, definición de índice de costos y ajustes, establecimiento de reportes para monitorizar el evento. Normalizar la situación con el gas, la comida, el agua, la data, ya les comenté, ¿verdad?, del problema que tuvimos con el diésel, y asistir a nuestros empleados. Nosotros, básicamente, ahí ven, logramos resolver lo del diésel, teníamos comunicaciones, las sucursales teníamos cierta dificultad por la distancia, porque estaba en Mayagüez, había problemas para llegar a Mayagüez, las carreteras estaban obstruidas, no había comunicación, no había mucha de la información había que enviarla por USB, había que enviarla en un USB para que la gente recibiera la información, porque los sistemas fallaban, estaban lentos. La gasolina aquí, pues los empleados ajustadores tenían que salir a la calle. Y un problema serio que hubo es que los ajustadores internacionales que llegaron a Puerto Rico no tenían dónde quedarse, porque Airbnb no estaba funcionando, porque obviamente no va a alquilar un apartamento a un edificio que no tiene generador, no tiene agua. Los hoteles cerraron, cerró el Hilton, el Ritz, el Conquistador, el Hotel San Juan tenía serios daños. O sea que habían pocos hoteles donde alojar la gente. Encima de eso, María, en el momento que nos toca, estaban las inundaciones de Harvey en Texas, habían los fuegos en California y un terremoto en México. O sea que tenían que compartir los recursos. Y los recursos no necesariamente, pues la prioridad era Puerto Rico, hay mucho trabajo allá, ¿no? Comidas, efectivo, ayuda emocional, cuidado de niños. En Mafre nosotros tuvimos más de 200 niños de cuido por más de un mes. Se crearon cuidos, los empleados así cuidando niños para que los padres pudieran venir a trabajar porque no había escuela. Y entonces en las casas no tenían comida, no tenían agua. Y los empleados tuvimos una asistencia del 90 y pico por ciento, 97% de los empleados. Y eso nos permitió ayudar a gestionar la crisis. Era una locura. Había niños acostados, yo pasaba por el área de reclamaciones, había niños acostados en alfombra, durmiendo, otros pintando, el papá dándole el bibi, la mamá ya cambiándole el pamper. Y bajo ese escenario es que empezamos a desarrollar todo el proceso. Ayuda emocional, había gente muy afectada, hubo empleados que perdieron sus casas. Efectivo, el efectivo se acabó. Las ATH no funcionaron, dejaron de funcionar. Entonces, si usted no tenía efectivo, pues, ¿cómo podía comprar? Nosotros tenemos un plan de contingencia y un grupo de oficiales, tenemos unas cajas de fuerte donde tenemos efectivo para este tipo de eventos. Y lo tuvimos que utilizar en esta ocasión, o sea que fue un acierto en ese sentido. Comida, le dábamos desayuno, almuerzo y cena a los empleados. Desayuno, almuerzo y cena a los empleados, sus hijos y los proveedores que estaban allí, más los que llegaban, clientes. Porque los clientes estaban también, ¿para qué hay comida? Pues venían a comer. Nosotros tenemos una cafetería en el tercer piso y gracias a Dios pues fue de gran utilidad y beneficio. Teníamos un oasis de agua para los empleados, para que se llevaran para sus casas. Los baños para que se bañaran. Tenemos un doctor y el doctor pues daba recetas. Nos entregaban las recetas en la compañía, conseguimos con una farmacia que nos entregaba las recetas en la compañía, porque ahí hay personas diabéticas, había que mantener las medicinas refrigeradas, hay gente que se inyectaba. Ahí surgen todo este tipo de cosas que tú pues, en el día a día no tienes que atender, y ahora tú tienes empleados con todas estas condiciones que tienes que cuidar para poder continuar gestionando la crisis. Refugio, alojamos gente en hoteles y le dimos atención. Compramos generadores y se los vendimos a los empleados sin interés. Básicamente hicimos un plan de pago para aquellos que no tienen generadores, para que pudieran utilizar generadores en sus casas. Pusimos lavadoras y secadoras en los predios de Mafre y la gente iba a lavar ropa en los fines de semana o en la semana. Se hacían turnos para que la gente lavara su ropa. Atendimos la prioridad de los siniestros a nuestros empleados.
También pusimos una barbería y un beauty para las mujeres, porque tan pronto se empezó el pelo, el color se empezó a ir. Eso fue una de las crisis más grandes que hubo. Y había que estar bella en la crisis como sea, ¿no? Incluyendo a mi ex jefe, que se pintaba el pelo. Y cuando lo vi me dice, María me llevó hasta el tinte. Aquí alguna foto esa era la fila en la cafetería, pero salía así, seguía así, seguía así, seguía así, seguía así. Y habían 800, 900 personas diarias que estaban dando comida en la cafetería. A los niños ahí, en el cuidado, a lavadora y secadora. Yo tuve que ir a lavar y secar también allí, utilizar las facilidades. Organización de recursos para ajustar las pérdidas. Básicamente la compañía completa se volcó en la catástrofe, ¿no? El área de información de tecnología fue fundamental. Nosotros estábamos trabajando en una herramienta para el área de auto, y la que seguía era el área de propiedad, pero llegó María, o sea que hubo que dejar lo que estábamos haciendo en auto, y el área de tecnología pues creó un sinnúmero de herramientas que realmente fueron fundamentales en la gestión de la catástrofe. El área de recursos humanos pues se encargó de todo el tema de los niños, comida, seguridad, alimentos, el área de Business Intelligence, pues todos los reportes para los aseguradores, para los contables, para poder tomar decisiones, ver el desarrollo de las pérdidas. El área actuarial también, el área de suscripción, imprimir todas las pólizas, darnos pólizas, asistir al área de reclamaciones con todas las partes de endosos, límites, controversias de cubierta que surgieran. El área de administración y seguridad, hubo que reforzar la seguridad, limpieza, pintar, mudar gente. Nosotros teníamos un grupo de ingenieros en las facilidades y contables. O sea, los proveedores de nosotros se mudaron a nuestras facilidades y estuvieron trabajando allí, y llegamos a tener 500 ingenieros. Pero no todos aquí, obviamente, pero había un grupo de 80 proveedores trabajando desde Mapfre, porque eso facilitó la comunicación entre reclamaciones y ellos, la asignación de los casos, el tema de prioridades, discusión sobre casos puntuales. El área de calidad, pues se encargó de toda la recepción, de organizar la recepción. El área de comunicaciones, de sacar comunicados a los productores, a la prensa, a los medios. El área de legal, pues trabajar con el regulador. El área de Business Development, trabajando con todos los productores, tranquilizando a los productores, bájalos con calma, los vamos a atender. Todo el mundo se volcó. Realmente todo el mundo estaba enfocado en la crisis. Nosotros teníamos dos project managers que trabajaban en el área de fianza, que eran ingenieros, dos compañías, y ellos a su vez se encargaron de subcontratar otras firmas de ingeniería, y al final teníamos más de 500 ingenieros que fueron los que hicieron las inspecciones a través de todo Puerto Rico. Había más de 50 contables, CPA, teníamos más de 183 ajustadores independientes, equipos de abogados internos y externos, ajustadores independientes que contratamos para atender a los ajustadores públicos, y nosotros tenemos un call center que pues, lo que hicimos fue que todas las llamadas que se manejaban normalmente en Puerto Rico del día a día, porque recuerden que siguen las reclamaciones del día a día, siguen ocurriendo, y ahora usted tiene que manejar de la catástrofe más el día a día. Pues todas las llamadas de asistencia en carretera se pasó a Miami, se pasó a otros servicios para que se enfocaran entonces en atender las reclamaciones del huracán. Nosotros también contratamos a través de Crawford, creamos un centro en la Florida, donde habían 50 ajustadores, y eso fue fundamental. Una vez los ingenieros completaron los estimados, Crawford alquiló unas facilidades, habían 50 ajustadores, enviamos personal nuestro por 3 días a darle formación, a aclarar dudas, y ellos nos cerraron cerca de 12,000 siniestros en un mes. O sea que eso fue un acierto remotamente. Pero eso fue gracias a que nosotros creamos una herramienta que permitía ajustar remotamente. O sea, el ingeniero hacía el estimado y ellos ajustaban remotamente, y el pago se hacía también a través de la herramienta. La metodología, los reportes diarios que salían de reclamaciones aperturados pasaban a una interfase donde llegaban los ingenieros a su vez lo referían
a sus grupos de trabajo a través de toda la isla, iba al portal del ajustador, que es donde se ajustaba la pérdida, y salía el pago. Aquí pues esa asignación pues, llevaba el número de reclamación, llevaba la declaración de la póliza, llevaba los límites y otra información. Todo esto se hizo en Excel. También se estableció para Puerto Rico, para Vieques y para las Islas Vírgenes un valor adicional, porque por ejemplo, obviamente en las Islas Vírgenes el costo de construcción es más caro que en Puerto Rico, en Vieques también el costo de construcción, o sea que el índice de costos se atemperó a cada uno de los mercados de las islas. Nosotros utilizamos lo que se llama RS-Means, que esto es una guía que se publica en Estados Unidos de los valores de construcción en Puerto Rico, es lo que utilizan los ingenieros normalmente para cotizar proyectos. Hay tanto para residencial como comercial, eléctrico y todo ese tipo de cosas. La importancia de tener un índice de costo es que tengas uniformidad y que todo el mundo sepa cuáles son los costos y no que cada cual utilice un costo distinto, porque entonces al perder uniformidad pierdes credibilidad. Y esos índices de costos pues, son razonables y los ingenieros dicen, mira, estos valores se revisaron y se actualizaron. Ellos actualizan esa data cada 6 meses, 1 año. Aquí está la lista de costos, ¿eh? Ahí te incluye la descripción de la actividad, el costo por unidad, incluida labor, materiales, equipo, el overhead and profit, el factor multiplicador que le hablaba, tanto para Puerto Rico como para Vieques, Culebra y Islas Vírgenes. Si se fijan, el costo de Islas Vírgenes es 2.3 más que lo que es en Puerto Rico. Nosotros dividimos la isla en 6 áreas, básicamente en 5 áreas, perdón, y ahí estaban los ingenieros que contratamos, estaban en esas áreas, y eso fue fundamental también porque las compañías de ingeniería, aunque nosotros estamos en San Juan, eran compañías del área oeste, el área norte, central y sur, que conocen las carreteras, conocen la gente, y eso pues agiliza el proceso de estimación, porque obviamente es su vecindario, es su entorno, es donde trabaja, y eso ayudó también a la gestión de la reclamación. Esto es básicamente el flujo, y esto es más del portal de ajuste. Aquí pues se puede hacer la búsqueda por póliza, por nombre del asegurado, y esto que está aquí aquí nosotros bajábamos el estimado. Aquí está el estimado del ingeniero y desde aquí se trabajaba. Se podía consultar la declaración, la póliza desde el mismo portal, de forma tal que el ajustador pudiera ver la declaración de la póliza y el estimado. Aquí hay un detalle, en la parte de abajo salía el detalle, ¿verdad? De cuánto fue el estimado de labor, equipo, el ajuste y al final cuánto sería el pago a salir en la reclamación. Todo eso se preparó en un periodo de 3 meses a través del equipo de informática de Mafre interno. Esto no fue hecho externamente, fue un trabajo extraordinario. Esto que ven aquí es la hoja de estimado que se creó internamente también a raíz del huracán con los ingenieros y con el área de propiedad. Y aquí es que usted ve, están todas las descripciones de los daños. Una verja, entonces aquí te dice si está cubierto, aquí se marcaba la cantidad, los pies lineales, si eran pies cuadrados, si eran pies lineales, el costo por unidad, el costo de labor y al final el costo total. Esto luego se ajustaba, y aquí está el valor, ¿verdad? Luego se ajustaba y aquí pues se marcaba el ajustador si eso estaba cubierto o no estaba cubierto, y de esa forma pues se recibía un estimado al cliente detallado. La banca nos empezó a pedir, porque nosotros tenemos mucho comercio de la banca, nos empezó a pedir copia del estimado, la foto, el cheque, y entonces encima de eso pues había que todos esos datos y un detalle para ellos tenerlo en sus archivos. Y eso pues complicó muchísimo. Entonces hubo que hacer una interfase también para la banca, para enviarle toda esa documentación, porque la estaban solicitando. Dentro de esos estimados también pues, estaban las fotos, una descripción de la propiedad. Y aquí hay algo que esto es algo que nosotros creamos, y es como un tipo de triage, que era para identificar inicialmente el tipo de pérdida, si era moderada, leve, severa o pérdida total.
Eso es bien importante y es una recomendación que le va a hacer más adelante, porque realmente permite a usted priorizar qué debe atender primero y qué debe posponer para más tarde. Esto es básicamente más de lo mismo. Y aquí pues, también se creó automáticamente una hoja para el pago proceso de pago, ¿no? Esto se hacía, la ventaja de esto es que antes había que estar firmando, y todos estos proyectos que estaban en turno hubo que hacerlo de forma ligera. Yo autorizaba todos los pagos a través de mi celular, no tenía que, y ahí si usted ve, todas esas personas a través del celular podían autorizar los pagos y agilizar el proceso de liquidación. Los reportes de BI se crearon distintos dashboards para monitorear cuántos casos tenía cada firma, ajustador, el estatus de los casos. Para aquellos que no estaban moviendo los casos, se le quitaban los casos, se asignaba el que estaba trabajando, el propósito de agilizar el proceso. Todo esto, pues aquí era, si se fija, todos los criterios que se crearon para revisar y ver, monitorear el avance de los casos, pues la cantidad de casos recibidos, asignado al ingeniero, pendiente de estimado, de ajuste, pendiente de pago, en revisión, reconsideración. O sea que son todos estos reportes de la unidad de Business Intelligence. Podíamos sacar reportes por producto, línea de negocio, cubierta, endoso, la información del evento, localización, cuántos pisos eran del condominio, si era el condominio de Beachfront, si es cuenta de gobierno. Toda esa información fue creada como parte del manejo del evento. Situación actual. El mercado ha pagado 5 billones y el incurrido al presente son 7.4 billones. Hay quienes dicen que son 13 billones, finalmente se ha ido ajustando a 8 billones de dólares. El huracán, 32% de los casos han sido cerrados sin pago y 195.000 con pago, o el 68%. Mafre Puerto Rico, nosotros nos queda un 2% de casos pendientes. De estos 1.359, la mayoría son casos legales. Son casos, nosotros tuvimos firmas de abogados americanas que llegaron a Puerto Rico, esto es bien común en los Estados Unidos, y estuvieron, mientras nosotros estuvimos trabajando en el huracán, ellos se dedicaron a buscar clientes y dañar la reputación de la industria de seguros, crear mucha mala fama, si no le han pagado suficiente. Al final, pues terminamos de 80.000, tenemos pues 1.200, porque ya se ha reducido eso, a 1.200 demandas en casos personales. En comerciales tenemos 337, pero ahí hay un solo cliente que tiene 200 y pico de propiedades, o sea que esos son sus fijos. Y en condominio, que es donde más problemas hemos tenido, condominio por los ajustadores públicos que han llegado de Estados Unidos también, que para que tengan una idea, nosotros tenemos condominios donde nuestros ingenieros estiman la pérdida en 2 millones de dólares y los ajustadores públicos reclaman 38 millones de dólares. Y eso pues obviamente difícil. Reclamaciones comerciales, el 15%, 85 líneas personales, las pérdidas pagadas, el 39% son líneas personales, de líneas comerciales 61%. En autos fue un 8% de las pérdidas, de los reclamos, y seguros generales un 92%. Las pérdidas en autos 1.52 versus 98 en seguros generales. Esto, pues, yo creo que esta es la parte más importante, lecciones aprendidas y algunos consejos. La preparación es la mejor herramienta. Ahorita les comentaba sobre y hablaba compañero sobre el plan de continuidad de negocio, que es fundamental. Revise su plan de continuidad de negocio con frecuencia. Cuando digo con frecuencia es que realmente mírelo y no lo prepare y lo guarde. Asegúrese de tener redundancia en todas las áreas críticas de operación, energía, comunicaciones y sistemas. Imagínese usted el primer día que no pueda consultar su sistema, una póliza. Llegó su cliente y usted no puede abrir ni siquiera un reclamo, no puede ni reportarlo. Nosotros tuvimos en comunicaciones, y ahora, luego del huracán, estamos haciendo varias cosas. Compramos 2 generadores nuevos
que cada cual puede correr por 24 horas las operaciones por días, que no requiera pagarse para cambiar el aceite. Estamos fortaleciendo las ventanas, estamos poniendo ventanas que aguanten 190 millas por hora. Estamos, contratamos otro proveedor de gasolina y contratamos y tenemos un tanque en nuestras facilidades afuera también para almacenar gasolina. Tenemos una nueva, durante el evento, una de las líneas subterráneas, subacuáticas, de AT&T creo que fue, se perdió. O sea que si se hubiesen perdido las dos, nos quedamos sin comunicación. Teníamos redundancia, Mapfre tiene los servidores en Miami con redundancia en Brasil. Todo eso nos permitió subir los sistemas rápidamente. Ustedes son un reflejo de la aseguradora, ustedes son una mini aseguradora en ese sentido y van a tener que tener unos planes de continuidad de negocio para poder atender a sus clientes. Porque si no, obviamente no van a lucir muy mal. La parte es que si usted pierde cliente, también le va a perder su compañero. Y los que pierde su compañero, usted los recoge, y los que pierde usted los recoge su compañero. O sea que al final se cambian los clientes. Eso no es que sea bueno, pero al final pasó. Se vio en este evento de que hubo gente que no estuvo satisfecha con el servicio y terminó con otros corredores. Pero esos corredores también terminaron con otros clientes porque tampoco estuvieron satisfechos con otras personas. Conozca a su proveedor de servicio y verifique que estos tengan planes de continuidad de negocio. Establezca medios alternos de comunicación con sus empleados. Nosotros establecimos chats, yo con toda el área de reclamación, y habían distintos chats para comunicarse y funcionó a través de WhatsApp. Se crearon varios chats. La desinformación y el desconocimiento de los asegurados intermediarios agravan la gestión de la catástrofe. Hablamos de la educación, que hablaba él también, es fundamental. Concientiza a su cliente sobre la importancia de actualizar los valores y de reportar las mejoras de la propiedad. La cantidad de gente que desconocía que la mejora tenía que reportarla. Y eso, pues, estoy seguro que ustedes avisan a sus clientes diariamente, pero al final ellos muchas veces ignoran. Es un evento catastrófico, entonces esas mejoras las quieren reclamar y cuando usted le dice, no, es que no las incluimos, entonces no se cobró prima sobre eso, no está cubierto. Asegúrese que ofrezca a su cliente las cubiertas y límites necesarios, estructura, contenido, pérdida de beneficios. Encontramos gente de muchos años de experiencia que desconocía la operación de su cliente y que tenía espacios alquilados, que a raíz del huracán tenía una renta que provenía de esos espacios alquilados y nunca le ofreció interrupción de negocio. Son pérdidas, entonces claro, lució muy mal. Explique cómo aplican las cubiertas ante una pérdida. Usted tiene que ir llevando a su cliente luego de una catástrofe, poco a poco ir orientándolo, ir ablandándolo para que sepa qué cubre y qué no cubre. Muchas veces los clientes en estos momentos pues, están desesperados y piensan que todo, que el seguro lo cubre todo. Y ahí hay comercios que no cobraron nada. Entonces nosotros tenemos una asociación de garantía que paga hasta $300,000 y eso revierte al público, al pueblo, porque se pone una derrama al asegurado y de esa derrama entonces se empieza a pagar. Y esa derrama, pues no quiere decir que usted va a cobrar los $300,000 de golpe. Esa derrama se va distribuyendo poco a poco, todos los años de lo que se recoge, pues se va pagando en proporción a unas reglas que hay, y usted puede ser que tarde 7 años en cobrar su pérdida de $300,000 cuando tuvo una pérdida de $800,000. Y usted no quiere, como corredor, usted quiere estar seguro de que usted le ha hecho el mejor ofrecimiento a su cliente y una compañía solvente con capacidad económica, que tenga la capacidad de manejar catástrofes, y por eso que digo que lo barato sale caro. Y eso es todo de mi parte, muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Antes del siniestro, el mercado de Mapfre era 3 de cada 10 puertorriqueños. Luego de la demostración de su nivel de resiliencia y de continuidad de negocio, ¿provocó algún cambio en su participación de mercado y de cuánto? Nosotros hemos incrementado como un 1.3%, creo que fue el incremento. De hecho, el 2018 fue un incremento en prima de $90 millones en comparación con el año anterior, especialmente el área comercial, precisamente por las compañías de seguros que se fueron del mercado. O sea, ese negocio nos está llegando a nosotros. Además, pues un incremento en prima, obviamente por el costo de los aseguradores. Previo a María, ¿qué nivel de conciencia tenía el gobierno y el sector empresarial privado de que un evento como este podría ocurrirles? Yo creo que
es como todo, se habla mucho de la preparación de la época de huracanes, hay toda una campaña, prepárese para la época de huracanes, se reparten mapitas, pero como decimos, nos cogió a todos con los calzones abajo. Es que cuando yo decía que la gente realmente compraba tres galones de agua, salchichas y cervezas y a jugar dominó y a beber la noche del huracán, eso es lo que se hacía en Puerto Rico. Luego de este evento la gente sí está mucho más consciente, sabe que un huracán es algo serio, que puede impactar y dejar personas aisladas por semanas o meses y que es algo que hay que darle pensamiento. Y no queremos pensar en un terremoto, ¿no? Un terremoto yo creo que estamos aún, peor aún, más atrás. Nosotros recientemente, el 31 de octubre, tuvimos un simposio de terremotos, precisamente atendiendo la preocupación que tenemos de que si no estamos preparados para un huracán, en caso de un terremoto, pues la situación es peor aún, ¿no? Aquí hay dos preguntas que vamos a tratar de fundirla en una para hacer más, manejar el tiempo. ¿Qué mejoras en infraestructuras propias debe tener el corredor ante eventos de esta naturaleza en compañía de la aseguradora? O sea, ¿cómo integrar aseguradora y corredores para ambos tener mejor infraestructura para respuesta ante estos casos? Mira, yo creo que primero, o sea, hay algo aquí que la salvación es propia inicialmente, tanto en lo personal como en el negocio. O sea, usted tiene que asegurarse de que su propiedad está en un sitio que no es inundable. Si es inundable, pues usted tiene que tomar la medida, buscar un sitio, porque en un caso de un evento como María, hubo inundaciones donde jamás se pensó que era área inundable. O sea, el agua llegó donde jamás se pensaba. Los vientos fueron mucho más fuertes, las ventanas de muchas personas que decían que estaban bien instaladas sufrieron daños, o sea, que había asuntos de instalación, estas ventanas son resistentes a... Por lo tanto, o sea, hay que hacer un examen exhaustivo de sus riesgos, de su propiedad, de su operación, de su sistema, de sus servidores, si tienes redundancia, para que tú puedas operar y obviamente una vez tú estás operativo, la aseguradora tiene que hacer lo mismo. Una vez los dos estén operativos, ya se pueden comunicar. Pero cada cual tiene que tener su propio plan y la integración se da en la medida en que ambas tengan la capacidad de tener los sistemas operativos y las comunicaciones fluyan. Luis, si pregunta alguien aquí, ¿algo falló? ¿Algo que mejorar? Oh, todo. Todo. Estamos creando una herramienta, la herramienta que creamos la estamos mejorando. Se está haciendo básicamente un análisis de todas las fallas que hubo, pero ya empezamos a corregir. Por ejemplo, la infraestructura fue lo primero que empezamos. Estamos poniendo ventanas, ya comienzan a instalar próximamente para aguantar viento de 180 millas, 190 millas por hora. Ya cambiamos los dos generadores. Tenemos dos generadores que nos van a dar garantía de que podemos correr y operar. El tema de la gasolina, ¿no? O sea, el proveedor nos falló, tenemos más de un proveedor ahora, tenemos acuerdos, pero tampoco fallan, porque las catástrofes dictan en gran medida qué tú puedes resolver y qué no puedes resolver. El tema de la logística con los ingenieros, ¿no? Se está mirando cómo podemos mejorar, cómo agilizar el pago, qué controles adicionales se pueden establecer para controlar los gastos, la asignación de los casos, ser más efectivo. Que no hay que hacer reinspecciones, que el tema de... Imagínese usted que tenemos que visitar 95.000 viviendas. ¿Qué tiempo toma hacer inspección de 95.000 riesgos? Imagínese la magnitud del tiempo que consume y los recursos que conlleva hacer eso. Y si usted tiene que regresar porque no lo hizo bien la primera vez, pues ya sabe que pues, eso incrementa el costo y dilata el proceso. Al final, hay muchísimas cosas que estamos mirando, corrigiendo y todavía seguimos. Todavía no ha terminado esto. Tenemos casos en demanda y ahora viene la próxima fase. Estos son como oleadas. Esto también es algo que llegó a la primera hora de reclamaciones, los estimados, las reconsideraciones, el regulador, las auditorías, los casos legales y viene por oleada y todavía no hemos terminado. Yo espero que ya esta sea la última, ¿no? Porque ya, no pregunta, sino la última oleada. En Mafre, Puerto Rico, en María, ¿le permitía
a los brokers interactuar con los ajustadores y ver los ajustes directamente de parte del ajustador? Sí, en un momento dado se trabajó en conjunto, luego hubo, dependiendo del caso, para que la gente pudiera trabajar, hubo que decirles que sometieran a través del proceso y asistieran, consultaran con su cliente. ¿Por qué? Porque llegaban los brokers o los productores, se sentaban al lado del ajustador con 30 casos. Atiéndeme a mí. Entonces, pues, la realidad es que la prioridad tiene que ser el sistema tiene que decir quién es prioritario en consideración a los daños, consideración al tiempo de presentación de la reclamación, no que porque este ajustador es más amigo mío que el otro, pues entonces le dé prioridad a un productor que a otro, no, porque al final tenemos que gestionarlas todas. Sí, nosotros nos reuníamos con ellos y nos reunimos muchísimas veces, le damos acceso a los brokers y compartíamos con ellos, especialmente los casos más complejos es donde se facilita, pero los casos de residenciales y ese tipo de cosas, el rol del broker debe ser ayudar al cliente a preparar su estimado y someter la documentación y manejar las expectativas del cliente. Mira, te van a pagar, dar seguimiento, las herramientas que se crearon era para eso, para que el broker no tuviese que estar allí metido preguntando, sino que tuviese visibilidad en el proceso y pudiera ver en qué etapa estaba la reclamación. Luis, te voy a leer un comentario que nos llegó vía las preguntas y creo que recoge el sentir de todos los que estamos acá. Dice: señor Negrón, gracias por compartir sus experiencias y excelente criterio para sus colaboradores y responsabilidad social empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenidos amigos a su programa Mundo del Seguro. Hoy estamos en un gran congreso que está la Asociación Dominicana de Corredores impartiendo en el día de hoy sobre nuevas soluciones, sobre el rol del intermediario y continuidad del negocio. Hoy tenemos el placer de contar con el señor Nassim Anemani. Nassim, bienvenido, muchísimas gracias. Saludo al público del Mundo del Seguro y cuéntame, Nassim, ¿qué te opinas? ¿Qué te ha parecido el congreso? ¿Cómo tú entiendes que los indicadores que tú mencionaste aquí impactan sobre la continuidad del negocio, la importancia que deben tener las empresas sobre el plan de contingencia que lo mencionaste mucho? Muchas gracias y gracias siempre por cooperar con la asociación. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, como mencionábamos, la industria del seguro tiene una relación muy directa con el crecimiento económico. La industria del seguro ha crecido en los últimos 10 años un poquito por encima de lo que ha sido el crecimiento económico, tal y como lo viene haciendo a nivel de otros países de América Latina. En el Congreso hemos visto varias exposiciones muy interesantes. Dentro de la que hicimos hace un rato, lo que presentamos fueron lo primero, de dónde viene la República Dominicana en los últimos 50 años con los principales indicadores socioeconómicos y qué impacto puede tener eso en la industria del seguro. Con relación a la continuidad de negocio, uno de los puntos importantes que mencionamos es que todavía hace falta en el país profundizar en lo que es la educación de la industria del seguro. Mucha gente no entiende. Y la parte, por ejemplo, de lucro cesante, las pólizas de interrupción de negocio, que son muy importantes. Que quede bien claro, cuando una persona compra un seguro, qué está comprando, qué incluye ese seguro y en el nivel de una eventual siniestralidad. Entonces, ¿cuál es qué recibe a cambio? La indemnización, claro. Porque muchas cosas que no necesariamente queda claro a muchos usuarios. Bueno, Nassim, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, amigos televidentes, de verdad que continúen el programa y seguimos en su programa El Mundo del Seguro. Nassim, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuando hoy con el Congreso de ADOCOSE, hoy un día espectacular, un día de edificación. Hay que felicitar definitivamente a la Comisión de Educación de la Asociación. Y bueno, hoy tenemos el honor de contar con el señor Luis Negrón, vicepresidente senior del área técnica de MAFRE Puerto Rico. Luis, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en ADOCOSE. La invitación, la verdad que he quedado sorprendido con toda la participación. Entiendo que ha sido un soldado el evento. Y las preguntas que han hecho sobre el tema de la gestión de Huracán María, que es para lo que me invitaron, muy oportunas, y yo creo que hay mucho que compartir entre Puerto Rico y Santo Domingo desde el punto de vista del seguro. Luis, tú que tuviste en el área cuando afectó María, que básicamente, bueno, podríamos decir que impactó el 80-85% de la isla, si no mal recuerdo. Cuéntame, ¿qué medidas tú entiendes que debe tomar aquí la República Dominicana, aquí hacia el público televidente, sobre en caso de desastres naturales? ¿Cómo se deben preparar? ¿El rol del intermediario? ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta? Mira, primero yo creo que es fundamental que cada cual tenga un plan personal. O sea,
la salvación es individual inicialmente. En una catástrofe tú tienes que estar seguro que tu propiedad y tu negocio están adecuadamente protegidas para comenzar con el pie derecho. Lo peor que puede suceder es que tú tengas daños en tu propiedad y que entonces no puedas dedicarte a atender la catástrofe adecuadamente, sino que tengas que estar enfocado en reparar tu casa y tu negocio. Los corredores, pues, no es la excepción, los corredores tienen que tener un plan de continuidad de negocio, revisarlo anualmente, asegurarse que tenga redundancia en las comunicaciones, en el tema de sistemas, en el tema de proveedores que tengan un generador para poder operar y que puedan operar por un tiempo largo. En Puerto Rico, por ejemplo, yo, como comentaba, estuve 100 días sin luz. En mi caso personal, la compañía, gracias a Dios, pudimos estar a las 24 horas ya operativos. En ese sentido, pudimos dar el servicio, Mapfre Puerto Rico pudo dar el servicio, pero hubo otras compañías, por ejemplo, que cerraron por 2 semanas, pues no tenían un plan de contingencia adecuado. O sea que es fundamental la preparación antes de un evento, y yo creo que no podemos, en Puerto Rico la experiencia fue que mucha gente pensaba que estaba preparado cuando realmente faltaba mucha más preparación para atender este tipo de catástrofe como un huracán en categoría 4, casi 5. Bueno, Luis, de verdad que muchísimas gracias por dedicarnos estos minuticos al programa Mundo del Seguro y muchas gracias de parte de Adocose por tomar estos minutos y traer esta experiencia y llevarla al mercado dominicano. Así que muchísimas gracias y que se repita pronto. Muchas gracias. Bueno, continuamos, amigos, con su programa Mundo del Seguro. Hoy tenemos la grata compañía del señor Ricardo Risek, presidente de la Asociación Dominicana de Corredores. Ricardo, bienvenido, ¿cómo te sientes? No, me sentimos muy bien, muy satisfechos porque ya hoy estamos en el medio del Congreso, el 7º Congreso Adocose, que trata del rol del intermediario, nuevas soluciones y continuidad del negocio. Ricardo, yo podría decir que ha sido un evento exitoso, full house, como dicen, pero más que eso, ¿qué importancia tiene para la asociación la capacitación? Sobre todo traer estos casos de otros mercados para la implementación en el sector seguro, principalmente a los corredores, porque como lo dice, el rol del intermediario y sobre todo evolución para la continuidad del negocio. Cuéntanos un poco de esa parte, sobre todo la Comisión de Educación que se ha empeñado mucho, que yo creo que es una de las comisiones, todas son importantes, pero la de Educación y Capacitación es una de las primordiales y tú lo has mencionado mucho en tu gestión. Así es la piedra triangular realmente. La capacitación forma parte de los principales propósitos, el principal propósito, los objetivos de la asociación y en este momento se hace primordial que el corredor esté más informado, que el corredor esté más educado. Ya viste que en estas primeras exposiciones se habla de la educación, no solamente en temas de economía, que fue el primer tema, sino que también en temas de manejo de crisis, de manejo de desastres. Entonces, se necesita que el corredor, el intermediario, el agente, el ajustador, el asegurador esté más informado, esté más educado. Es primordial, como dije al principio. Bueno, Ricardo, de verdad que muchas felicidades, tanto a ti como a toda la directiva de Adocose, que han puesto mucho empeño en todo este tipo en este programa, y yo sé que esperamos muchas cosas en el 2020, ¿verdad? Así es. Bueno, está culminando el año, me uno a esas felicitaciones, a ese reconocimiento que tú con mucha razón haces, y la organización ha realizado un trabajo encomiable, la verdad que sí. No me quito el de ellos y bueno, tenemos todavía el 11 de diciembre la premiación a la excelencia Adocose y el cóctel navideño. Bueno, y creo que también para agregar un poco más, esto no pudo haber sido sin gracias a todas las personas que han podido, a todos los patrocinadores que tenemos aquí en el back panel. De verdad que yo veo que ha tenido un apoyo sostenible de parte de todas las aseguradoras. Veo que también las clínicas están apoyando. O sea, sí, se ha volcado. Eso desde el verano están las clínicas muy activas con nosotros, con el torneo, con el congreso. Están más interesados en el congreso que en el torneo y luego ya se quedaron en las dos. Es decir, no, y las empresas colaboradoras, sin ellos, la verdad que nosotros les agradecemos su apoyo desde siempre y ahora siguen muy activos con nosotros. Bueno, amigos televidentes, continúen en su programa Mundo del Seguro. Seguimos entrevistando, así que no se muevan de su pantalla. Hoy un bonito sábado y continuamos. Vamos a ir caminando por cómo nosotros en Sura hemos entendido esa transformación para llegar a las tendencias del consumidor también e incluso a conectar con algunos de las cifras, hechos y datos de las que Nassim nos hablaba al principio
y con el mundo de los riesgos catastróficos también que nos hablaba Luis. Entonces, pues nosotros en Sura nos hemos concebido desde hace aproximadamente 4 años y vamos haciendo ese viaje como una compañía que más que estar en la industria de seguros, estamos en la industria de la gestión de tendencias y riesgos y vamos a ver por qué. Creemos que todos lo estamos, nosotros lo hemos declarado, pero creemos que en el fondo todos los que estamos aquí estamos haciendo ese tránsito, no solo a gestionar riesgos, sino a gestionar tendencias. Entonces, vamos, digamos, haciendo ese recuento. Yo creo que muchos llevamos mucho en la industria aseguradora, ustedes ven, vamos a ir viendo cómo hemos dado ese tránsito de la transferencia. En este mundo podemos estar conviviendo en los 3 mundos, acuérdense cómo ha sido como la evolución del mundo asegurador. Primero, digamos, hace muchos años era un mundo más transaccional, con base en la mutualidad. Digamos que el plus de las compañías aseguradoras es hacer esas mutualidades para hacer que los riesgos, que la protección de los riesgos les salga más económica a unos que a otros fruto de esa mutualidad. Y digamos que era un mundo muy transaccional, ¿no es cierto? Todos nos acordamos. El mundo va evolucionando y en la medida en que una compañía aseguradora va creciendo, entonces empezamos a cuidar la severidad, llegamos al mundo del control de pérdidas. El control de pérdidas, como hay veces dice nuestro presidente, con una visión egoísta, es decir, tratando de que nosotros como compañías aseguradoras de minimizar esos riesgos, y fuimos evolucionando al mundo del risk management o administración de riesgos, en donde estamos, digamos, ya más preocupados por ese cliente y fuimos entendiendo que más que para que decirle al cliente que no se vaya a quemar por un incendio, es que si se le quema esa bodega, entonces lo que pierde son clientes y participación en el mercado. Y fuimos cambiando, digamos, como nuestro discurso y nuestra aproximación. Que eso no es menor, porque eso nos ha implicado pasar del mundo de la transacción a la solución. Pero ¿qué empieza a pasar en el mundo? Los desarrollos tecnológicos que cada vez, digamos que son, ya todos sabemos aquí cómo lo vemos en la curva, cada vez son más exponenciales. Los desarrollos tecnológicos empiezan a cambiar a nuestros clientes primero y a nosotros mismos. Y los seres humanos, no sé si ustedes lo sienten, yo creo que todos lo sentimos, estamos abrumados por ese cambio exponencial en la tecnología. Entonces, no somos, hay veces, capaces de seguir esos cambios y de entender qué camino cogemos como empresarios e incluso como personas. Esos cambios a título personal nos abruman y también lo que empieza a pasar es que los riesgos operacionales tradicionales de los que hemos vivido en la industria aseguradora, digamos que empiezan a verse afectados y empiezan a interconectarse. Entonces, hay otros riesgos que yo creo que ustedes lo viven con sus clientes, que a los empresarios nuestros o a nuestros clientes les empiezan a preocupar. Entonces, finalmente, no es que no sea importante en nuestra industria, pero finalmente ellos sienten que el riesgo de incendio lo tienen protegido porque tienen una póliza de seguros. Pero el tema de talento humano les preocupa porque la gente joven, por ejemplo, empieza a no querer trabajar 10, 15 o 20 años en una organización, porque la gente joven no quiere tener los activos que tradicionalmente tenía. Entonces, la industria nuestra empieza a cambiar, los empresarios entonces empiezan a verse inmersos en un mundo en que los riesgos son distintos. Y nosotros le tenemos que responder a esos empresarios, nosotros tenemos que entender qué está pasando con esos empresarios y transformarnos nosotros. Entonces, los administradores o clientes nuestros están en un mundo complejo en donde, como siempre, los directores de las organizaciones les exigen ser competitivos, es decir, tener utilidades al final del año, pero tomar decisiones que garanticen la sostenibilidad de la organización, porque todos queremos empresas que duren 10, 20, 30 o 40 años y esos empresarios tienen que responder por eso, en un mundo que es muy complejo. Este es un ejemplo, ya lo pusieron, Netflix, yo lo voy a volver a repetir, sí, es muy cliché, pero digamos que nos ilustra muy bien. Netflix, porque también hay que entender eso, Netflix
quiebra Blockbuster, pero Netflix no empieza como una empresa de televisión en streaming como es hoy en día. Empieza como una empresa que lleva películas a domicilio y que son viejitas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero al principio cuando uno se suscribía a Netflix, pues eran unas películas muy viejas. Yo, la verdad, me suscribí porque acaba de tener bebés y pues qué importa, al menos estoy en la casa y me entretengo con las películas viejitas y era muy barato. ¿Qué pasó? Cuando usted empieza a romper esas barreras, empieza a entender el consumidor. Al tener el contacto con el consumidor, las personas de Netflix fue entendiendo qué quería ese consumidor. Y al entender qué quería ese consumidor, fue que fue dando el giro a la televisión en streaming. Lo que no vio Blockbuster. Porque Blockbuster al principio decía, pues ¿quién va a querer suscribirse a Netflix si son unas películas viejas? Nosotros tenemos, pero la gente lo que quería era comodidad y quedarse en la casa. Y no salir, y no tener que pagar la multa. Así fueran las películas viejas. Entonces, digamos que entender ese consumidor y entender a la persona es digamos, lo que nos está pidiendo este entorno y vamos a ir viendo cómo el entorno transforma a las personas. Estos son pues otros casos, ustedes saben pues todas las noticias que se vienen generando de todas las cadenas de retail de todo tipo en Estados Unidos, sobre todo cerrando tiendas. Nos ha costado entender el tema de las compras por internet, pero es un hecho. Los centros comerciales empiezan a tener locales vacíos, yo no sé si ustedes están llenos de sofás y salas para disimular, pero es distinta ya la experiencia que quieren los jóvenes nuestros. Y miren cómo es nuestra industria. Aquí pues estamos en confianza entre todos, pero miren cómo ha sido nuestra industria. Es un mundo complejo e interconectado. Es así y ya eso no va a cambiar. Y nuestra industria ha sido una industria reactiva. Nosotros, el mundo asegurador siempre espera a que el empresario desarrolle el negocio, desarrolle el riesgo y después esperamos a ver si es asegurable. Y todavía somos así. Nos demoramos en esperar a que sea el empresario el que nos determine. Somos una industria fragmentada. Todavía entonces es el mundo del transporte, el mundo de incendio, el mundo de responsabilidad civil. Empaquetar nos cuesta mucho, no somos capaces de ver en paquetes, somos una industria secuencial, primero entonces hay que inspeccionar, después puede ser asegurable o no, después entonces decimos si se puede expedir, si no, digamos que el mundo no es así. Si ustedes ahora entran a una aplicación, muchas de las aplicaciones incluso las usamos sin que estén terminadas, ensayando. Nosotros tenemos que hacerlo todo secuencial, dependemos de la historia, entonces, pues como ahorita decía al principio Nassim, con los temas actuariales, entonces no hay que esperar. Para el riesgo reputacional, para cyber, hay que esperar a ver qué pasa y sacamos la tarifa, cuando en el mundo ya los nuevos emprendedores trabajan en la incertidumbre y se arriesgan, y se han estado pues en charlas con los emprendedores y los dueños de startups, arrancan sin tener ingresos por ahí 2 años, y así están concebidos los negocios. Y uno les pregunta, ¿ustedes son sí, muchachos que empiezan a trabajar y saben que van a vivir 2 años sin tener ingresos apostándole a esa incertidumbre? Para nosotros, por nuestra mente, casi muchos de los que estamos en el mundo asegurador, digamos que somos muy racionales, por eso hay que incorporar nuevas disciplinas a nuestro negocio para tener otras miradas y entender ese pensamiento complejo. Entonces nos cuesta trabajar en esa incertidumbre y nos cuesta, digamos que arriesgarnos a desarrollar productos sin tener historia y planteando escenarios. Nos cuesta mucho. Y somos una industria que dependemos del mundo racional y de las matemáticas. Sabiendo que ustedes lo han visto, los que tenemos hijos, yo tengo hijos adolescentes, en donde ustedes ven que en los colegios los empiezan a entrenar, y eso no nos debe ser ajeno porque es lo mismo, a entrenar en trabajo en equipo, en trabajar por proyectos y en confiar en la intuición. Y nosotros somos una industria que necesitamos datos, y además nos enorgullecemos de necesitar datos y de ser complejos, nos gusta. Entonces, eso podría explicar la poca penetración que tenemos. Puede que los temas económicos determinen en gran medida la penetración, pero también nos debemos cuestionar por qué las personas
como ustedes ahorita lo mencionaban, las personas tienen la capacidad de sacar el dinero para comprar un celular porque le llena unas necesidades, pero en el mundo asegurador estamos esperando a que las economías crezcan para lograr entender a las personas. Y no crecemos en la penetración, y en América Latina no crecemos.